A veces uno piensa que un turno extra es solo eso, un poco más de cansancio, un poco más de horas acumuladas, quizá un dinero que ayuda al final del mes. Pero lo que viví aquella noche me enseñó que hay decisiones que parecen pequeñas y luego te persiguen mucho más de lo que imaginabas. Y lo peor es que todo comenzó con algo tan simple como un mensaje en el teléfono, una solicitud urgente y una sensación tonta de responsabilidad que en aquel momento pensé que era una virtud. Hoy sé que fue una trampa disfrazada de oportunidad. Así que, si estás viendo este video, quédate hasta el final, porque lo que descubrí esa noche todavía me cuesta entenderlo, y la parte más intensa de la historia solo empieza después de que acepté ese turno extra sin hacer demasiadas preguntas. Aquel día había sido relativamente tranquilo. Yo ya había terminado mis horas habituales y estaba a punto de salir. Recuerdo que tenía la mochila en el hombro y estaba guardando el termo en un compartimento lateral cuando vibró mi teléfono. Pensé que era una notificación cualquiera, quizá un mensaje de un amigo preguntando si quería salir a comer algo. Pero no, era un mensaje del supervisor. Puedes cubrir el turno de la noche. Tuvimos una baja inesperada. Yo me quedé mirando la pantalla varios segundos. No tenía intención de quedarme. Estaba cansado, ya llevaba 2 días seguidos de jornadas largas. Sin embargo, algo en mí, esa voz interna que siempre me dice ser responsable, terminó convenciéndome. Le respondí que sí, que podía quedarme. Él contestó de inmediato. Perfecto, gracias. Es un turno tranquilo. Solo necesitamos a alguien ahí por si acaso. Ese por si acaso ahora me da escalofríos. Pero en ese momento no pensé nada raro. Di media vuelta, guardé mi mochila otra vez en el casillero y me preparé mentalmente para otras horas sentado frente a las cámaras, haciendo rondas, llevando informes, lo de siempre. Ya conocía la rutina de memoria. Era un edificio que, aunque grande, tenía sus comportamientos predecibles. Los pasillos a ciertas horas quedaban vacíos. Las luces automáticas funcionaban cuando querían y siempre había algún ruido que creía reconocer. Lo normal. Nada que me sacara de mi zona de confort. Pero esa noche, desde el primer minuto, noté que algo estaba fuera de lugar. No era una sensación inmediata, más bien algo que se fue acumulando a medida que caminaba hacia la sala de control. Al principio pensé que era solo cansancio, pero había un silencio diferente en los pasillos, un tipo de quietud que parecía contener algo, como si el aire tuviera peso. Incluso las luces parecían menos brillantes que de costumbre. Me acomodé en mi silla, miré las pantallas y suspiré. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, la entrada principal iluminada por la farola externa y los pisos superiores con su típica calma nocturna. Durante la primera hora, todo fue rutina. Caminé un par de veces por el corredor principal. Revisé que las alarmas estuvieran bien configuradas. Confirmé que los sensores respondieran. Era el mismo trabajo que había hecho cientos de veces, pero había un detalle que empezó a inquietarme. Una de las cámaras del nivel inferior hacía un pequeño ajuste de enfoque sin que yo tocara nada. No era la primera vez que veía cámaras reajustarse por temas técnicos, pero esta lo hacía cada tanto, como si detectara movimiento aunque no había nada. Revisé los logs del sistema y figuraba como actividad mínima detectada. Eso podía significar desde polvo frente al lente hasta una sombra proyectada por algún reflejo. Pero lo raro era que en ese sector del edificio no debía haber nadie, ni siquiera personal de limpieza. Estaba clausurado temporalmente por mantenimiento y las llaves del acceso las tenía el supervisor. Y ahora que lo pienso, nunca me explicó por qué ese sector estaba fuera de servicio esa noche. Ni pregunté. Error número 1. A eso de las 10:30 decidí bajar para asegurarme. A veces lo más simple es mirar con tus propios ojos. Tomé la linterna. Me puse la chaqueta porque en la parte baja el aire acondicionado siempre estaba más fuerte y comencé a bajar por las escaleras. Cada paso resonaba más de lo habitual. No sé si era por la hora o por mi imaginación, pero juraría que mis propios pasos tenían eco. Cuando llegué al nivel inferior, la puerta metálica estaba cerrada como debía, con el precinto en su lugar. Me acerqué para revisar si alguien la había manipulado, pero parecía intacta. Pasé la linterna por la rendija inferior y vi un reflejo, como si algo hubiera estado moviéndose hace poco. Pero no pude distinguir nada más. Regresé a la sala de control y volví a mirar la cámara. Otra vez ese ajuste de enfoque. Era demasiado extraño para ser coincidencia. Activé la ampliación digital, pero la calidad no ayudaba mucho. Parecía haber pequeñas variaciones en la luz del fondo, como sombras que se estiraban o encogían. Pensé en fallas eléctricas, en variaciones del sistema de iluminación, incluso en insectos pasando frente al lente. No era suficiente para justificar la inquietud que se me estaba instalando en el pecho.
Pasó una hora más y yo ya estaba un poco molesto conmigo mismo por haber aceptado ese turno. Pero entonces recibí una llamada interna. Esa línea casi nunca suena en la noche, así que la atendí con cierta sorpresa. Nadie respondió al otro lado. Solo un sonido débil, algo como interferencia. Dije «hola» un par de veces, pero no hubo respuesta. Me quedé escuchando y fue entonces cuando oí algo que no puedo describir bien. No era voz humana. Tampoco era un sonido mecánico. Era más bien un murmullo distante, apenas perceptible, como si alguien estuviera exhalando muy cerca del micrófono. Fue un sonido tan breve que al principio pensé que lo imaginé. Pero no, sucedió de verdad. Corté la llamada y revisé de dónde provenía. En el sistema figuraba como proveniente del nivel inferior, justo donde la cámara seguía marcando actividad mínima. Empecé a sentir un hormigueo en la piel. Pensé en llamar al supervisor para consultarle si había autorizado algún mantenimiento nocturno, pero antes de marcar vi algo en la pantalla que me dejó inmóvil. La cámara del nivel inferior, esa misma que llevaba rato comportándose extraño, captó por un segundo lo que parecía una silueta cruzando el fondo del corredor. No tenía forma definida, tampoco detalles claros, pero era la silueta de alguien. Alguien donde no debía haber nadie. Revisé el registro frame por frame, pero el sistema solo había captado esa imagen borrosa durante un parpadeo. Lo que fuera que pasó por ahí, lo hizo rápido. Me levanté de un salto. Ya no podía quedarme sentado. Bajé otra vez, esta vez con más determinación. El aire en las escaleras estaba más frío que antes. Cada paso bajado era acompañado por esa sensación incómoda de que algo estaba fuera de lugar. Cuando llegué a la puerta metálica, noté inmediatamente que había algo distinto. Ya no estaba completamente cerrada. La rendija tenía un espacio ligeramente mayor que antes. No estaba abierta, pero sí parecía que la habían intentado mover. Me acerqué despacio, puse mi oído contra la superficie y traté de escuchar algo. Nada, solo el zumbido lejano del sistema de ventilación. Decidí regresar arriba y revisar de nuevo las cámaras. Pero cuando llegué, 3 de las pantallas tenían interferencia. No total, pero sí suficiente como para nublar la imagen. Coloqué los controles en modo manual y reinicié cada cámara desde el panel. 2 volvieron a funcionar con normalidad. La tercera, la del nivel inferior, seguía comportándose como si algo estuviera bloqueando la visión. Un patrón repetitivo, como sombras moviéndose delante del lente. Me acerqué a la pantalla intentando descifrarlo y por un segundo pensé ver un movimiento humano, pero no puedo asegurarlo. Fue demasiado rápido. Llamé al supervisor. Esta vez tenía que aclararlo todo. Él contestó medio dormido, con voz lenta, y cuando le dije que había actividad en el sector clausurado, quedó en silencio. Ese silencio me inquietó más que todo lo anterior. Finalmente dijo que no había nadie autorizado para estar ahí, que él mismo había revisado el área más temprano y estaba vacía. Le expliqué lo que vi. La silueta, los ruidos, la llamada interna, la puerta ligeramente movida. Él suspiró y dijo una frase que nunca olvidaré. No debería decirte esto, pero ese sector tuvo problemas hace unos días. Creíamos que estaba resuelto. Yo le pregunté a qué se refería. Pero él solo dijo, mantente alerta pero no bajes otra vez. No abras esa puerta bajo ninguna circunstancia. Y cortó. Yo me quedé mirando el teléfono en shock. ¿Cómo que no debía bajar? ¿Qué problemas habían tenido? ¿Y por qué no me dijo nada cuando acepté el turno? Me empezó a hervir la sangre. Me sentí completamente expuesto. Me habían puesto en un turno que nadie quería cubrir, en un edificio grande, sin información, sin advertencias claras. Y ahora tenía que quedarme ahí, viendo cámaras con interferencia y escuchando sonidos que no debería escuchar. Aproximadamente a la 1:15 de la madrugada, un sensor de movimiento se activó. Lo vi en el panel. Nivel inferior, sector 3. Ese era el sector clausurado. Abrí la cámara correspondiente, pero la pantalla estaba completamente oscura. No interferencia, no sombras, simplemente negro. El sistema estaba recibiendo señal, pero sin imagen. Eso solo ocurre cuando alguien físicamente tapa el lente o corta la iluminación. Sentí un escalofrío inmediato. Era como si algo estuviera ahí abajo, justo delante de la cámara. Minutos después, otro sensor saltó, esta vez del sector 1. Abrí la vista, y nuevamente negro, como si estuvieran apagando las cámaras una por una, pero el panel mostraba que la alimentación seguía funcionando. El sistema no había caído, las cámaras simplemente no estaban mostrando imagen. Mi respiración empezó a acelerarse. Ya no era cansancio, era tensión pura.
Pensé en llamar al supervisor otra vez, pero antes de hacerlo escuché algo desde el pasillo, justo afuera de la sala de control. Un sonido suave como pasos arrastrados. No eran pasos firmes, sino algo más irregular, como si alguien caminara sin levantar bien los pies. Eso me paralizó por completo. Me acerqué lentamente a la puerta, miré por la pequeña ventana circular y no vi a nadie. El pasillo estaba igual de vacío que siempre, pero el sonido seguía, como si viniera de una distancia indeterminada, desplazándose, alejándose lentamente. Regresé a la silla e intenté mantener la calma. Sabía que la noche iba a ser larga, pero jamás pensé que llegaría a preguntarme si estaba completamente solo en ese edificio. Y ahí fue cuando sucedió algo que marcó el punto en el que supe que había cometido el mayor error de mi vida al aceptar ese turno extra. La llamada interna volvió a sonar, pero esta vez lo que escuché al contestar no era interferencia, era algo mucho peor. Cuando levanté el auricular, ya no esperaba escuchar una voz humana. Después de todo lo que había pasado durante la noche, cualquier cosa que saliera de esa línea iba a ponerme los nervios todavía más tensos. Pero lo que escuché fue algo que jamás había oído antes. Era un sonido áspero, irregular, como si alguien respirara de manera forzada, pero modulada a través del sistema interno, distorsionada de una forma inquietante. No era una respiración natural, tampoco un ruido mecánico. Era algo intermedio, algo que no debía sonar como sonaba. Se repetía en intervalos inesperados, a veces más cerca, a veces más lejos, como si lo que fuera que estaba al otro lado no pudiera mantener un ritmo constante. Dije, ¿quién está ahí? Intentando mantener la voz firme, pero me temblaba. No obtuve respuesta, solo esa respiración alterada, pausada, insistente. Era como si algo estuviera intentando coordinar un patrón, como si quisiera imitar la voz humana, pero no supiera cómo. Me quedé escuchando sin atreverme a colgar, con la esperanza absurda de que de repente alguien dijera algo que tuviera sentido. Pero nada. Cuando decidí cortar la comunicación, la línea no reaccionó. No pude colgar. El sistema seguía activo, como si alguien o algo estuviera reteniendo la llamada. Tuve que desconectar físicamente el auricular de la base para detenerlo. Y en el momento exacto en que la llamada se cortó, todas las cámaras del edificio parpadearon al mismo tiempo. Nunca había visto algo así. No fue un fallo normal del sistema. No fue un reinicio. Las pantallas parpadearon exactamente una vez, en sincronía perfecta, como si hubieran recibido una señal externa. Cuando se estabilizaron, una sola cámara seguía sin imagen, la del nivel inferior. Las demás volvieron a la normalidad. Podía ver los pasillos vacíos, las oficinas cerradas, la entrada iluminada. Era como si el edificio quisiera mostrarme todo menos ese lugar. Mi primer impulso fue llamar al supervisor de nuevo, pero en cuanto marqué, el sistema lanzó un error. Línea ocupada, decía. Eso nunca pasa con la línea interna. Es una red cerrada. Solo se ocupa si alguien está usándola. ¿Quién podría estar usándola a esa hora? ¿Y por qué justo ahora? Me quedé mirando la pantalla con un nudo en la garganta. Sentía que cada segundo que pasaba me alejaba más de cualquier explicación razonable. Decidí activar el protocolo de seguridad de emergencia. No era algo que se usara con frecuencia y de hecho nunca lo había activado en mis turnos, pero llevaba horas sintiendo que estaba contra una pared invisible. Me dirigí hacia el panel principal y presioné la combinación de teclas que abría la opción. El sistema pidió confirmación. La introduje, pero en lugar de aceptar la orden, la computadora lanzó otro mensaje de error. Permisos insuficientes. Eso no tenía sentido. Yo tenía los permisos necesarios, sobre todo en un turno nocturno. A menos que alguien los hubiera modificado, a menos que alguien no quisiera que yo activara nada. Me quedé mirando el panel sin saber qué hacer, y justo en ese momento un golpe seco resonó en el pasillo. No fue fuerte, pero fue claro. Sonó como si algo hubiera caído al suelo o como si una puerta se hubiera movido. Me acerqué a la ventana circular de la sala de control y miré hacia afuera. El pasillo seguía vacío, ni una sombra, ni un movimiento. Pero algo había generado ese ruido. Di un paso atrás y sentí un escalofrío bajarme por la espalda, uno de esos que te obligan a mirar alrededor aunque sepas que no deberías. Respiré hondo e intenté convencerme de que era solo cansancio, de que mi mente estaba exagerando todo, pero en el fondo sabía que no era así. La noche llevaba horas mostrándome señales de que algo no estaba bien, de que había algo más en el edificio, algo que no debía estar allí y que se estaba volviendo cada vez más evidente. Volví al panel de cámaras intentando buscar cualquier pista. Revisé cada pantalla con detenimiento. Todo parecía normal.
excepto por un detalle. En la cámara del segundo piso, cerca de las escaleras, había algo diferente. No podía identificarlo bien, pero parecía haber una sombra estirada en el extremo del pasillo. No se movía, pero tampoco coincidía con la iluminación normal del lugar. Hice zoom, ajusté el brillo, pero la imagen seguía siendo igual. Una sombra que no pertenecía a ningún objeto, ni a ninguna estructura. No podía haber alguien ahí sin que el sensor lo detectara. No podía haber nada ahí sin que yo lo hubiera visto antes. Pero estaba ahí. Tomé la linterna otra vez. Contra toda lógica decidí subir al segundo piso. Era eso o quedarme mirando las pantallas hasta volverme loco. Mientras caminaba hacia las escaleras, cada paso parecía más lento que el anterior. Subir siempre me había parecido más agotador que bajar, pero esa noche cada peldaño pesaba como si estuviera arrastrando algo detrás de mí. Llegué al segundo piso y giré hacia el pasillo donde había visto la sombra. Estaba vacío. Completamente. Ni rastro de nada. Pasé la linterna por cada rincón, incluso revisé detrás de una columna cercana. Nada. Pero cuando apunté hacia el extremo del pasillo, la luz parpadeó. Era un parpadeo leve pero no habitual. Mi linterna casi nunca falla. Intenté ajustar el foco, pero seguía parpadeando cada vez que apuntaba hacia el final del pasillo, como si la luz se resistiera a iluminar ese punto. Avancé un poco más, despacio con cada músculo tenso. Y justo cuando di un paso más, escuché algo que me heló la sangre. No era un golpe, no era un arrastre, era como un susurro tan bajo que al principio no supe si provenía del pasillo o de mi mente. Pero ahí estaba, algo que parecía un murmullo breve, cortado como si alguien intentara vocalizar sin tener la fuerza suficiente. Apunté la linterna justo hacia el lugar donde parecía venir el sonido, pero no había nada. Retrocedí lentamente. No soy una persona fácilmente impresionable, pero esa noche algo estaba jugando con mis sentidos. No era normal, no era lógico, y no tenía explicación. Regresé a la sala de control lo más rápido que pude sin echar a correr. Cerré la puerta y la aseguré. Me senté de nuevo frente a las pantallas y noté que la cámara del segundo piso ahora mostraba algo aún más extraño. La sombra ya no estaba, pero el sensor de movimiento del área acababa de activarse. La pantalla mostraba el pasillo vacío, sin fallos, sin interferencia, solo vacío. Pero algo ahí había activado el sensor, algo que el sistema detectó, pero que mis ojos no podían ver. A las 2:40 de la mañana ocurrió lo peor de la noche. La puerta metálica del nivel inferior apareció completamente abierta en la cámara. Cuando vi eso sentí un vuelco en el estómago. La cámara seguía sin imagen, pero el sistema mostraba el estado de la puerta en el panel. Y ahora estaba abierta, no entreabierta, no movida, abierta, como si alguien hubiera pasado por allí sin dejar rastro en ninguno de los sensores salvo el inicial. Entré en pánico. No sabía qué significaba eso, pero estaba claro que lo que fuera que estaba moviéndose en el edificio ya no estaba solo en el nivel inferior. Tenía acceso libre al resto del lugar. La línea interna volvió a sonar. Esta vez no quise contestar. De hecho, retrocedí en la silla como si el teléfono pudiera despertar algo si lo tocaba. Pero el sistema no dejaba que ignorara la llamada. La luz roja parpadeaba rápido, insistente, casi agresiva. Y entonces pasó algo que todavía hoy me cuesta aceptar. Las cámaras empezaron a moverse solas. No el sistema completo, sino algunas de las que podían rotar para ajustar el ángulo. Giraban suavemente, como si alguien estuviera controlándolas desde otra sala. Apuntaban hacia zonas específicas. Luego cambiaban de dirección como si estuvieran buscando algo. O a alguien. Yo sentí que el corazón me latía demasiado rápido. No entendía nada, no podía procesar lo que estaba viendo. Y mientras todo esto pasaba, esa línea interna seguía sonando implacable. Me obligué a acercarme al teléfono. No sé si lo hice por valentía o por desesperación, pero lo hice. Y cuando levanté el auricular, esta vez no hubo respiración distorsionada. Hubo silencio. Un silencio denso, casi sólido. Un silencio tan intenso que podía escucharlo vibrar en la línea. Dije, «¿Hola?», con voz ahogada. Y entonces, por primera vez en toda la noche, algo, lo que fuera que estaba en el edificio, respondió. No fue una palabra. No fue un sonido humano. Fue una especie de imitación, un intento torpe de reproducir mi voz. Algo repitió la última sílaba que dije. Un eco que no era eco. Una repetición antinatural, deformada. Como si algo me hubiera estado escuchando toda la noche, intentando copiar mis sonidos.
Colgué antes de que siguiera, y en cuanto lo hice, todas las luces del piso parpadearon de golpe. El edificio entero pareció sacudirse por un instante, como si algo hubiera recorrido los pasillos a una velocidad imposible. Me levanté, tomé mi mochila y decidí que no iba a quedarme allí ni un minuto más. No iba a esperar a que pasara algo peor. Si el supervisor quería explicaciones, tendría que darlas él. Fui hacia la salida, bajé por las escaleras principales y crucé el vestíbulo prácticamente sin respirar. Pero justo cuando iba a abrir la puerta principal, escuché un sonido detrás de mí. No era un golpe, no era un susurro, era la línea interna sonando otra vez, esta vez desde un teléfono que estaba en el vestíbulo. Yo no había notado que ese teléfono existía, nunca lo había visto usar, y ahora estaba sonando. Me quedé congelado, no quería mirarlo, no quería acercarme, pero la curiosidad mezclada con el terror me obligó a girarme lentamente. El teléfono seguía vibrando con cada timbrazo. El sonido llenaba el vestíbulo vacío de una manera perturbadora. Me acerqué un poco, solo un paso, y justo cuando iba a retroceder, ese teléfono, sin que nadie lo tocara, dejó de sonar. El silencio que le siguió fue aún peor. Un silencio tan profundo que casi pude escucharlo respirar. Sí, respirar. Porque detrás de mí, del lado opuesto del vestíbulo, algo hizo un sonido que jamás quise escuchar. Algo parecido a un intento de inhalación. Irregular, lenta, como si algo estuviera aprendiendo a respirar. Yo abrí la puerta de inmediato y salí al exterior sin mirar atrás. Cuando el supervisor llegó horas después, solo encontró la puerta principal abierta y el edificio con varias cámaras reiniciadas. Él mismo me dijo que ese turno jamás debió haber sido ofrecido, que hubo reportes anteriores de actividad extraña, pero que nadie quiso asumir la responsabilidad de cerrar el edificio por completo. Me pidió que no contara nada de lo que vi, que los problemas del nivel inferior estaban siendo investigados, que no era la primera vez que pasaba algo así. Yo no le respondí nada, porque sabía que él tampoco me diría la verdad completa. Nunca volví a aceptar un turno extra después de aquella noche, y desde entonces, cada vez que escucho un sonido raro en un edificio vacío, una respiración fuera de lugar o un eco que no debería existir, recuerdo esa voz distorsionada intentando imitar mi propia voz, como si algo en ese lugar hubiese estado observándome desde mucho antes de que yo supiera que no estaba solo. Sé que esta historia puede sonar exagerada, pero cada palabra que dije aquí es real para mí, cada sensación, cada sonido, cada sombra. Y aunque intenté seguir con mi vida, nunca volví a sentirme cómodo en ningún turno nocturno. A veces, cuando estoy solo en casa, la línea fija suena una vez, solo una. Nunca hay nadie al otro lado. Quizá es coincidencia, quizá no. Pero cada timbrazo me recuerda exactamente por qué aquel turno extra fue el mayor error de mi vida. Gracias por haber llegado hasta aquí y escuchar todo lo que viví aquella noche. Tu apoyo significa más de lo que imaginas, de verdad. Si esta historia te mantuvo atrapado, te invito a dejar un comentario, compartir el video y suscribirte para más relatos como este. Tu participación ayuda mucho al canal y permite que estas historias sigan llegando a más personas. Que tengas una noche tranquila y que jamás tengas que escuchar una voz que intente imitar la tuya cuando crees estar completamente solo.